Pantanal. Entramos ahora en uno de los territorios más dinámicos de América del Sur, una llanura inundable que se extiende por Brasil, Bolivia y Paraguay. Son cerca de 150.000 kilómetros cuadrados moldeados por el agua. Para tener una idea de esta escala, se trata de un espacio más grande que países enteros, el equivalente a más de 20 millones de campos de fútbol en el corazón del continente. Aquí nada es definitivo. La tierra firme de hoy puede desaparecer mañana. Los caminos aparecen, desaparecen y vuelven a surgir a medida que el agua avanza y retrocede. Estos ciclos crean fronteras invisibles. Y es en este entorno inestable donde el Pantanal revela a sus verdaderos dominadores. Cuando el agua cubre el suelo y redefine los caminos, el espacio aéreo se convierte en una ventaja. Es en ese momento cuando las aves comienzan a dominar el escenario. Y, sobre las llanuras inundadas, emergen los mayores depredadores del cielo. Ahora, vamos a revelar cómo estos cazadores dominan un territorio donde la tierra desaparece. El águila arpía, también conocida como arpía, es la ave rapaz más poderosa de las Américas. En el Pantanal domina las zonas de selva más densa, donde los árboles altos resisten las crecidas. Con una envergadura que supera los 2 metros, sus alas abiertas son más anchas que la altura de un ser humano adulto. Pero es en sus armas donde este depredador se destaca. Sus garras pueden superar los 13 centímetros, más grandes que las de un oso pardo. La arpía no depende de una velocidad extrema. Su fuerza está en la emboscada. Desde lo alto de los árboles, observa en silencio hasta el momento exacto del ataque. En pocos segundos, se lanza entre las ramas y golpea a la presa con un impacto preciso. Monos perezosos y aves grandes forman parte de su dieta, especialmente en los límites entre el bosque y las áreas inundadas, donde las presas quedan más vulnerables. La caza ocurre durante el día. Su vuelo es corto, controlado y silencioso, una adaptación poco común para un animal de este tamaño. El nido se construye en los árboles más altos del Pantanal. La pareja suele criar un solo polluelo, que puede depender de los padres durante más de 2 años. En la cima de la cadena alimentaria aérea, la arpía mantiene el equilibrio entre la selva y las áreas abiertas. Si la arpía domina por la fuerza, el halcón peregrino controla el cielo por la velocidad. Considerado el animal más rápido del planeta, transforma el aire en su principal arma. En el Pantanal, el halcón peregrino aparece principalmente en áreas abiertas, orillas de ríos y campos inundados. Es en estos espacios amplios donde encuentra la distancia necesaria para atacar. Durante la caza, asciende a grandes alturas y fija la mirada en la presa. Cuando elige el objetivo, se lanza en una caída casi vertical, pudiendo superar los 300 kilómetros por hora. En pocos segundos, el ataque termina antes de que la presa perciba el peligro. En el Pantanal, su presencia indica un ambiente saludable y rico en presas. Pero cuando el sol se oculta y la velocidad deja de ser una ventaja, el cielo cambia de dueño. Cuando el agua retrocede y la tierra firme reaparece, comienza otro tipo de dominio. Entre todos los depredadores terrestres del Pantanal, el jaguar ocupa la cima de la jerarquía. Es el felino más grande de las Américas y el cazador más poderoso de este territorio. Un macho adulto puede superar los 100 kilos con un cuerpo compacto y musculoso, diseñado para un ataque corto y decisivo. Pero su principal arma
no está en las garras, está en la mordida. El jaguar posee la mordida más fuerte entre todos los felinos del continente, capaz de perforar cráneos y atravesar caparazones. A diferencia de otros grandes depredadores, no depende de persecuciones largas. El jaguar caza por emboscada. Utiliza la vegetación, la sombra y el relieve para acercarse sin ser detectado. En el pantanal, esta estrategia se adapta perfectamente al ambiente inundado. Durante las crecidas, las presas quedan concentradas en islas de tierra firme y márgenes elevadas. Es allí donde el jaguar espera. Capibaras, venados, pecaríes, caimanes e incluso presas mayores forman parte de su dieta. Pocos animales logran escapar cuando decide atacar. La actividad puede ocurrir de día o de noche, pero el silencio es siempre el mismo. Cada paso es calculado, cada ataque definitivo. Territorial y solitario, el jaguar controla grandes áreas del pantanal. Donde está presente, otros depredadores ajustan su comportamiento. Pero no todo el dominio terrestre se basa únicamente en la fuerza bruta. Pero en el pantanal no toda disputa ocurre en tierra firme. Cuando el agua avanza nuevamente, otros tipos de depredadores asumen el control. Bajo la superficie, la lógica de la caza cambia. Aquí, la fuerza se mezcla con el silencio y el ataque casi nunca se ve. El yacaré del pantanal es el depredador dominante de las aguas poco profundas y de las orillas inundadas. Con un cuerpo robusto y mandíbulas poderosas, controla ríos, bahías y canales. Un adulto puede superar los 3 metros de longitud, con una fuerza de mordida capaz de aplastar huesos. Pero a pesar de su tamaño, el yacaré rara vez persigue a sus presas. Su estrategia es la emboscada. Casi inmóvil, con solo los ojos y las fosas nasales fuera del agua, espera el momento exacto para atacar. Peces, aves acuáticas, mamíferos e incluso grandes presas que se acercan a beber agua forman parte de su dieta. En un solo movimiento explosivo, el ataque termina antes de que la presa logre reaccionar. Durante las crecidas del pantanal, el territorio del yacaré se expande. Zonas que antes estaban secas se transforman en nuevas áreas de caza, ampliando su dominio. Donde el yacaré está presente, el río impone respeto. Pero bajo la superficie, otro depredador actúa de una forma aún más silenciosa. La anaconda verde es una de las serpientes más grandes del planeta y uno de los depredadores más temidos del pantanal. A diferencia del yacaré, no depende de la explosión ni de la mordida. Su cuerpo macizo puede superar los 6 metros de longitud, adaptado para la caza bajo el agua. La anaconda pasa gran parte del tiempo oculta en el agua, prácticamente invisible. Cuando la presa se acerca, el ataque es rápido. La serpiente se enrolla alrededor del cuerpo del animal e inicia la constricción. Cada movimiento de la presa reduce aún más la circulación sanguínea, hasta que el ataque se completa. Capibaras, venados, aves grandes e incluso yacarés jóvenes pueden formar parte de su lista de presas. Durante las crecidas, la anaconda se beneficia de la proximidad forzada entre los animales y el agua. Donde la tierra firme desaparece, encuentra ventaja. En el pantanal, cielo, agua y tierra no existen como mundos separados. Se alternan, se superponen y se transforman según el ritmo de las crecidas y las sequías. Los depredadores dominan el aire, la superficie y el suelo. Cada uno
adaptado a un momento específico de este ciclo. En el Pantanal, sobrevivir no es solo cazar o escapar, es saber existir dentro de un entorno que nunca permanece igual. Este documental forma parte de un proyecto independiente. Si este tipo de contenido tuvo sentido para ti, deja tu like, comenta desde dónde nos ves, comparte y suscríbete al canal. Gracias.